Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. En el especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que este año su consigna es las palabras del cuerpo, tenemos a una invitada que sí ha sabido ponerle palabras al cuerpo, digámoslo así, y es Mabel Moraña, uruguaya, teórica literaria. Mabel, bienvenida a la HJCK. Muchas gracias, muy amable. Mabel, tenemos este libro aquí en nuestras manos que se llama Pensar el cuerpo, que es muy interesante porque cuando uno mira el índice de los capítulos es el cuerpo y, ¿no? El cuerpo y la enfermedad, el cuerpo y ta, como si el cuerpo fuera una frontera entre los otros temas, y quisiera que empezáramos por eso, esa forma en la que tú has pensado el cuerpo y has teorizado sobre el cuerpo. Perfecto, sí, creo que tienes toda la razón. En este libro, tú, como has visto, tiene 20 capítulos de, ese sería, digamos, su esqueleto, pero podría haber sido 40 o claro, más o menos, ¿verdad? Porque tú sabes, la cuestión del cuerpo es no solo polivalente, sino también palimpséstica, en el sentido de que unos niveles se van apoyando en otros y se van nutriendo de los otros. Y, por ejemplo, cuando tú hablas del cuerpo y la sexualidad, también ahí está el cuerpo y la historia, claro, y ahí está el cuerpo y las emociones y el deseo, etcétera. Entonces, yo he ido desbrozando un poquito ese camino para poder concentrarme en distintos aspectos. Pero sí, es tremendamente importante. Y por eso yo puse ese subtítulo tripartito en el libro, que es Historia, Materialidad y Símbolo, porque me parece muy importante, y a ti que te interesa sobre todo la cuestión de la enfermedad, ese aspecto de la materialidad física, claro, ¿verdad? No solamente hablar conceptualmente y pensar en el cuerpo casi como en una abstracción, sino recordar esa materialidad orgánica, biológica, esos condicionamientos que el cuerpo trae en su ADN, ¿verdad? Total. Esos entrenamientos o disciplinamientos que le damos al cuerpo, todo eso tiene que ver con la materialidad del cuerpo, las capacidades que cada uno tiene, en algunas más desarrolladas que en otros, ¿verdad? No todos somos atletas o no todos somos tenemos las mismas características, aunque básicamente evidentemente hay un patrón común de lo humano. Total. 2 piernas y 2 brazos y 2 ojos, etcétera, etcétera, pero es en la especificidad y en el uso que cada uno hace de esas capacidades lo que hace la diferencia. Así es, y siento que el libro, sí, como bien dices, se piensa casi que en este trípode de conceptos, y nos logra dar como una mirada al menos general de lo que significa un cuerpo en la historia de la humanidad, y como todos los cambios que ha tenido en la Edad Media, por ejemplo, lo que significaba estar enfermo, este castigo divino que suponía la enfermedad, y ahora en la modernidad o en la contemporaneidad la enfermedad casi que es una constante en todos los cuerpos. Entonces el cuerpo se ha transformado como objeto de deseo, de política a lo largo de la historia, y tú lo trabajas acá. Sí. Bueno, particularmente en el día de hoy es el día del cuerpo en la historia. Entonces hoy tengo una charla más tarde con una cantidad de diapositivas en las que voy a concentrarme en lo que he llamado la historia del cuerpo. Entonces rastrear un poco las representaciones desde la antigüedad, desde la mitología, hasta la época poshumana, hasta la intervención directa de la tecnología, pasando por una cantidad de estratos, porque, por ejemplo, el cuerpo en la mística, ¿verdad? Es otro elemento completamente distinto, el cuerpo y el deporte, el cuerpo y la tortura, porque también está el castigo del cuerpo y su degradación, etcétera. Entonces, sí, vamos a ir recorriendo esa historia de temporalidad, que también es una historia espacial, porque las distintas culturas le dan un toque
político y geocultural al tratamiento del cuerpo. No es lo mismo el cuerpo en las culturas asiáticas de lo que es el cuerpo en Occidente. Total. Entonces esas variaciones son muy importantes para darnos cuenta que hablamos de algo que a todos nos parece que es común, que es una especie de denominador común y que sin embargo está sujeto a tantas variaciones y a una diversidad prácticamente infinita. Mabel, en este recorrido que has hecho, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido de encontrar como, wow, así hemos entendido el cuerpo en esta historia de la humanidad? ¿Qué te ha conmocionado? Mira, cada capítulo ha tenido su momento de deslumbramiento, porque si tú ves el tratamiento que se le daba en la Edad Media en relación con la religión, la parte de la mística me parece a mí increíble porque hay un proceso de abstracción de la corporalidad que sin embargo regresa al sujeto que expresa, digamos, de la emoción mística como una forma de erotismo. Total. De la religión. Es una cosa Total. que me parece increíble y hoy voy a mostrar algunas imágenes que plasman esa paradoja, podríamos decir. Pero luego está, qué sé yo, hay un capítulo que siempre me dicen que parece curioso, que se llama Cuerpo y Ojo, ¿verdad? Para resaltar esa cualidad exaltada de lo visual en la modernidad, cómo el mundo se convierte en espectáculo por la creación del mercado, la necesidad de mercantilizar todas las relaciones y el ojo como aquel elemento que capta, digamos, la transformación del mundo en espectáculo. Entonces también esa parte me pareció muy interesante, pero al final del libro la parte de lo poshumano y de la cuestión del transhumanismo me parece apasionante porque nos está introduciendo en el futuro. Claro. Estamos ahí en contacto con la tecnología que no es nueva, que se está reflexionando sobre ella desde los griegos, y la cuestión mecánica, evidentemente no la tecnología digital ni nada de eso, pero el hecho de estas intervenciones mecánicas en lo corporal siempre han intrigado a Descartes y hay en Heidegger, como se sabe, la reflexión sobre la técnica, etcétera, pero llegamos ahora a un límite, digamos, donde la tecnología está redefiniendo la noción de lo humano. Totalmente. ¿Verdad? Y todos, si no lo tenemos ya, lo vamos a tener o lo tendrán gente que conocemos, una intervención tecnológica en nuestro cuerpo. Tenemos o lentillas para ver, digamos, mejor, claro, para lentes mejorar de las contacto, cataratas y cosas así, o tenemos un miembro, un brazo, una pierna con un elemento ¿cómo se dice? Metálico, un tornillo, una placa. Exacto. Entonces, todos de alguna manera estamos robotizándonos, casi sin darnos cuenta, estamos naturalizando esa intervención de la tecnología, pero hay quienes ya lo llevan a una exaltación de que transforma completamente la imagen y las capacidades humanas. Claro, yo creo que ya se llevó más allá el cyborg, que de lo que se hablaba en la teoría, ya se llevó más allá y vemos ahora, primero como dos facetas del cuerpo que me parecen muy interesantes. Es como la homogenización del cuerpo, es decir, uno ve casi todos los cuerpos o las caras de Instagram, ¿no? Ajá. Perfiladas, las mandíbulas, narices pequeñas, ojos como zorro, y al mismo tiempo los cuerpos disidentes, también en una diversidad total. El cuerpo ya se ha accedido a sí mismo. Exacto, pero aparte la frontera de la muerte, que ya se considera que estamos en un plan directo de traspasarla. Exacto. ¿Verdad? Y sin embargo los desafíos sociales que eso causa, estamos frente al tema de la clonación, claro, de la inteligencia las preguntas artificial, éticas que puede generar. Entonces ahí yo ayer daba una charla sobre estos temas también, y ahí aparece otra vez la cuestión de la moral, de la ética, la cuestión de que nuevas estéticas ahora nos están siendo presentadas, ¿verdad? Ahora hay mujeres que se hacen cirugías para parecer más robóticas, más geométricas, más, o sea, entonces hay una evolución, para algunos una involución en esa aceptación de lo humano. Total. Con todas sus limitaciones. Eso me parece fundamental, y yo creo que en el lado de la literatura también ya estamos empezando a ver esa representación, ¿no? Como la literatura sirve muchas veces de espejo de nuestras, entre comillas, realidades, vemos esos personajes casi que robóticos, vemos
Si Kafka lo hizo con la animalidad, Exacto. la actualidad nos lo pone con lo robótico, ¿no? Por supuesto. Mira, hay una novela que te recomiendo, ya que estás en estos temas, que es de un escritor uruguayo que se llama Rafael Courtoisí, La novela del cuerpo. Muy interesante, bastante irónica, pero muy aguda en la representación de esta búsqueda del perfeccionamiento del cuerpo, las cirugías, las intervenciones, esa que nos presenta nuestro propio cuerpo como un objeto ajeno a nosotros que podemos modificar. Sí, como si fuéramos por fuera de él. Exacto, como si fuera algo que no somos nosotros mismos, como si el nosotros, la identidad estuviera situada en otra parte, ¿verdad? Entonces es un tema muy interesante que se da para mucha reflexión, también política, ¿verdad? El tema de las capacidades que pueden exceder las humanas por medio de la inteligencia artificial y controlar a la humanidad. O sea, hay una serie de temas, de desafíos que el cine está representando, la literatura, las artes en general. O sea, estamos entrando a una etapa donde tenemos que reconocer el cuerpo, o sea, sí, tratar de resignificarlo. Y como reaprenderlo, porque Exacto. siento que, y yo veía un poco esto en pensar el cuerpo, es como si el cuerpo fuera una materia desprendida del ser. Así es. Entonces, en ese desprendimiento ocurrió las transformaciones, las elaboraciones, que no todo es malo, por supuesto tiene también unas características positivas, en el sentido en que ya nos es más fácil mirarnos sin miedo, sin el tabú de la religión, pero casi que la mística se invirtió. La mística ahora es lo artificioso, lo artificial, lo Exacto. científico. La cuestión del simulacro. Y tú ves que Exacto. hay gente como que se altera, ¿no? Y empieza a llevar esas transformaciones a un límite increíble, ¿verdad? Y hay artistas plásticos, o como se les llamaría, gente que hace instalaciones y ese tipo de intervenciones al cuerpo propio y ajeno, etcétera, que hacen implantes y modifican el cuerpo desde adentro de una manera prácticamente monstruosa, porque Sí. es algo que se escapa a la regularidad, a la norma, etcétera, pero están explorando justamente esta cuestión. Entonces, hoy en la charla de hoy voy a mostrar una serie de diapositivas de implantes, etcétera. Hay un artista de este tipo que se ha implantado, por ejemplo, una oreja debajo de la piel del brazo. Wow. Entonces, como que eso le permite hablar consigo mismo. No. Wow. En fin, no hay límite, o sea, No hay límite. pero se hacen intervenciones así quirúrgicamente muy agudas, muy radicales. Otros que hacen como Cindy Sherman, por ejemplo, que hace transformaciones en su propio cuerpo, y ese es el arte, que luego ella fotografía, no llega a los extremos de la intervención quirúrgica, creo, pero son disfraces, máscaras, maquillajes, etc., mostrando ese aspecto multifacético de la identidad. Total. Que realmente somos uno y somos muchos. Total. Porque no somos aquí profesionalmente la persona que somos En en la nuestras casa casas. o en la intimidad o en el Total. espacio académico. Todos tenemos muchas máscaras, aunque nos parezca que somos siempre el que somos. No, y la posibilidad, y yo creo que la aceptación de ese yo múltiple Sí. es lo que nos permite pues hacer arte al fin y al cabo. Absolutamente. Explorar, y es una exploración permanente del límite, hecha hoy en día con mucha ansiedad. Tú ves la tensión, la ansiedad por entender a dónde llegamos, porque incluso el tema de la muerte está siendo revisado. Podemos tener un cultivo de órganos, aquel que pueda pagar puede, a través de tú sabes, de intervenciones del ADN, etcétera, lograr creación Totalmente. Artificial, incluso como lo una de la especie de invernadero. sí, y como subrogar, por ejemplo, la maternidad, ¿no? Poder pagar por otros cuerpos. Bueno, eso ya, tú sabes, no se necesita ni la pareja, ni el matrimonio, Ni nada. ni el hombre, casi ni la mujer, porque se puede hacer ese implante. Laboratorios. Y después hacerlo en otro. Entonces, todo eso crea cambios en los imaginarios, en el modo en que nos concebimos, en cómo vemos el límite de nuestra vida. Y también recrea, yo lo decía ayer, categorías que en este momento parece que están obsoletas, por ejemplo, el tema de la clase. ¿Quiénes son los que van realmente a poder beneficiarse de esa tecnología avanzada y avanzar su vida 200 años? Los que tengan el dinero de hacerlo. Claro. Entonces eso va creando otro tipo de jerarquías. Totalmente. Que abarcan lo biológico.
Entonces, y hay una racialización que va con todo eso, y hay una diferencia de géneros que todavía se continúa, o sea, hay enorme cantidad de desafíos por el lado del cuerpo. Claro, como que en lugar de anular esas diferencias, se extienden de otras y se formas. Resignifican. Exacto. Exactamente. Mabel, ¿por qué le interesó el tema del cuerpo? A mí me gustaría saber eso. Mira, lo explicaba ayer también, de una manera que puede parecer indirecta, pero yo había terminado de escribir 2 libros muy importantes para mí. Uno, el que se llama El monstruo como máquina de guerra. Es un libro sobre la monstruosidad, pero trabajo ahí el corpus clásico de Drácula y de Frankenstein y de Godzilla y de King Kong, etcétera, todo eso, pero aparte es un enfoque filosófico y de la teoría política sobre qué significa lo monstruoso y cómo se utiliza. Y ahí, claro, la cuestión de la fisicalidad es fundamental, ¿verdad? El monstruo es un exceso de materialidad. Como un desborde. Un desborde de materialidad. Ese era uno de los libros, y después de ese escribí un libro muy gordo de 800 páginas que se llama Líneas de fuga. Es un libro sobre la migración. Y ahí el tema de los cuerpos adquiere una dimensión, tú sabes, es el cuerpo en la frontera, el cuerpo racializado, el cuerpo torturado, deshumanizado, deportado. Entonces esa era otra dimensión. Cuando acabé esos 2 libros me di cuenta de que quedaba mucho en el plato todavía para hablar sobre el cuerpo. Entonces, de alguna manera este libro coronó, digamos, esas otras reflexiones. Mabel, para terminar, me gustaría que hiciéramos como una última reflexión desde una vista casi que general sobre tu carrera como teórica de las palabras, como teórica de la sociedad y el cuerpo, ¿no? ¿Cómo has visto a lo largo de tu propia carrera esa transformación de tu propia concepción del cuerpo? Bueno, tú sabes, todo tiene siempre una base biográfica que directa o indirectamente influye. Yo salí de mi país durante la dictadura y en ese momento la cuestión del cuerpo había ya tomado una dimensión tremenda, gran cantidad de torturados, de desaparecidos, de gente encarcelada, colocada en pozos, a la intemperie, en fin. La cuestión del cuerpo se había vuelto una cuestión eminentemente política, ¿verdad? El tratamiento y el respeto a los cuerpos, o todo lo contrario, la completa deshumanización de la sociedad. Entonces, esa fue una reflexión importante. Yo de ahí, de Uruguay, salí a Venezuela y después hice un viaje por la región andina, y ahí, que esa no es una experiencia que hubiera podido tener en mi país, la cuestión indígena también me impresionó muchísimo. Claro, esa otredad que ocupaba las ciudades. Recuerdo, por ejemplo, las comunidades indígenas bajando de las montañas hacia Lima, por ejemplo, o hacia La Paz, y ese otro tratamiento del cuerpo que dan esas otras culturas, claro, que tienen otra visión del tiempo, del espacio y sobre todo de su ubicación en una sociedad ajena a su cultura. Entonces todo eso le dio quizá una dimensión un poco más, podríamos decir, antropológica a lo que ya venía pensando, y luego el estudio obviamente literario, cantidad de obras que reflexionan sobre ese tipo de cosas, y después todo eso se empezó a juntar con otras teorías críticas como el feminismo, por ejemplo, ¿verdad? Esa otra manera de mirar al cuerpo desde el género, claro, que es también diferente. Pero siempre el tema del poder se mantiene junto al tema del cuerpo como fundamental. No se puede trabajar el tema del cuerpo sin consideración de las relaciones de poder que lo rodean. Y tú que trabajas el tema de la enfermedad lo sabes. Totalmente. No es lo mismo tener, porque tú sabes, yo también trabajé un poquito lo de la pandemia, todo eso, y ahí había gente que decía, bueno, la pandemia por lo menos es democrática porque le da a todo el mundo. Y yo pensaba, no bueno, tanto. No tanto, porque una persona que está enferma y comparte un dormitorio con 5 personas más y no tiene acceso a la salud privada o privada, ¿verdad? No están las mismas
mismas condiciones claro, que una persona de la clase alta que puede experimentar con todas las últimos cuidados médicos, etcétera. Entonces, incluso con la vacuna, ¿a qué países les llegó primero? Absolutamente, y toda la especulación farmacológica que hubo en torno a eso. Entonces, el tema del cuerpo en el capitalismo es también un tema muy importante porque la determinación económica es fundamental. Totalmente. Es distinto el cuerpo en las comunidades indígenas, donde el chamanismo hace su parte, la herbología, etcétera, que el cuerpo en la muy avanzada y también muy politizada medicina occidental, ¿verdad? Donde hemos dejado costumbres y prácticas muy positivas de otras culturas, claro, para abarcar la farmacología, que es una de las industrias más corruptas que miedoso, hay. Y el cuerpo se vuelve ya un producto y un expediente. Absolutamente. Mabel, quiero agradecerle por esta conversación. Yo a ti. De verdad que sé que para muchas personas que queremos entender el cuerpo en general como el cuerpo único y el cuerpo colectivo, es ese cuerpo sensible que a veces habla de Derrida, el cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari, podemos encontrarlo muy condensado y además en nuestra lengua, que eso también es una cosa muy interesante, y es que teoría literaria y teoría crítica en español, pues Mabel Moraña se necesita, y pues te quiero agradecer. Y yo a ti por esta oportunidad. Muchas gracias. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025 en la HJCK, El Arte de Escuchar.